pues. Bienvenidos, esto es Relatos Abiertos y Como ya saben, en Relatos Abiertos abordamos diferentes temas bíblicos, culturales, sociales y el día de hoy tenemos un tema especial con un amigo muy especial. Así que vamos pues. Queremos hablar sobre la niñez vulnerable en Guatemala con Edwin Aguilar, que lo tenemos aquí. Vamos a hacerle algunas preguntas, pero antes de todo vamos a dejar que nuestro amigo Edwin se presente. Hola Nico, hola a todos, yo soy Edwin Aguilar, trabajo para la organización Los de Atrás Vienen Conmigo aquí en Antigua, Guatemala y participo como voluntario en la Asociación Cristiana para los Huérfanos como conferencista y durante mucho tiempo crecí dentro de un sistema de protección, entonces creo que es lo único que me da la licencia para poder hablar del tema con ustedes. Muchas gracias Edwin por estar aquí y hoy queremos empezar con una de las preguntas muy importantes para empezar a ver cómo está actualmente nuestro país. Y queremos preguntarte, ¿cuáles son las estadísticas de los niños institucionalizados en Guatemala? ¿Qué tienes tú para compartirnos acerca de esto? Pues la estadística en Guatemala sobre niñez institucionalizada es como que va variando según el día o los meses, porque en Guatemala lastimosamente ocurren separaciones y desintegraciones familiares como que muy constante. Pero, por ejemplo, el último dato que estuve leyendo sobre los sistemas de protección en Guatemala y resulta que hay más de 5,000 niños institucionalizados, en los que se encuentran niños que son huérfanos sociales. Esto quiere decir de que estos niños no tienen papá, no tienen mamá, no tienen un abuelito o una tía quien los vaya a recibir en algún momento de una reintegración familiar o de audiencias. Entonces esos niños sí o sí ya están condenados a quedarse desde la edad que tengan. En mi caso fue desde los 5 hasta los 18, pero entonces estos niños sí o sí van a pertenecer durante ese tiempo de su vida institucionalizados. Pero aparte hay otro grupo de niños que estos niños sí tienen un papá, una mamá o alguien que se pueda hacer responsable por ellos. Entonces estos niños pueden ser reintegrados nuevamente a la sociedad. Por eso es lo que te decía al principio, que normalmente las estadísticas van variando dependiendo las audiencias. Un niño fue reintegrado a su familia o llegaron más niños al orfanato, entonces no es como que un número que se pueda mantener en una estadística. Y estos datos son bien importantes que los podamos tomar en cuenta, porque normalmente no estamos entrando en internet, no estamos buscando cuántos niños hay institucionalizados, cuántos niños no tienen una familia hoy. Y esto nos va a abrir paso a nuestra siguiente pregunta. Nos gustaría que nos compartieras sobre cuál es el proceso de adopción en Guatemala. ¿Esto es fácil? ¿Es complicado? ¿Cómo se hace? Pues la burocracia en Guatemala en sí es complicada porque hay muchos intereses detrás, pero el sistema de adopción en Guatemala está diseñado para que sea algo práctico y fácil, para que el niño pueda pasar dentro de un sistema de protección el menos tiempo posible. El primer paso es que tengas el deseo de poder adoptar. El segundo paso es asistir a una charla donde se habla el tema sobre la adopción. Yo creo que lo más complicado en el sistema de protección aquí en Guatemala es que el sistema de protección te da como que muchos obstáculos para que puedas agilizar un proceso de adopción muy fácil. ¿A qué me refiero con eso? Necesitas como que ir a muchas audiencias. Otra cosa es que tú no conoces al niño antes de adoptarlo, como que la organización encargada de las adopciones en Guatemala te asigna un niño y te dice, bueno, te toca a este niño y vas a necesitar mucho tiempo, muchos recursos, y si tenés como que esos primeros parámetros para querer adoptar va a ser fácil, pero después ya entra la burocracia donde tienen que revisar tu casa, que esté en condiciones para recibir un niño, cómo se va a adaptar en caso de que esta familia ya tenga niños, cómo se va a adaptar este niño a la sociedad, nuevamente como para reintegrarse con una familia. Van a mandar a tus hijos a charlas psicológicas para que entiendan que va a llegar un niño a reintegrarse
vas a cambiar el rol de tu familia, porque estos niños que vienen institucionalizados vienen ya con muchos problemas, con muchos traumas, falta de confianza. Entonces en sí es un proceso complicado, yo lo diría más emocionalmente, y realmente aquí en Guatemala las adopciones son gratis, entonces eso prácticamente, si tenés el deseo, creo que es fácil como para poder darle esa calidad de vida a un niño. Yo creo que no pasa nada. El gobierno en sí quiere que los niños sean reintegrados en la familia. Justo uno de los artículos de la Constitución es eso, protección a la familia y a la vida humana. Entonces el gobierno sí o sí va a querer que este niño sea parte. Yo he tenido como que mucho acercamiento con personas que trabajan con papás adoptivos, y el problema más complicado, ahí ya podemos hablar de otro tema, es cuando la adopción no está a la altura de la fantasía de lo que tenías. Porque cuando tenés mal puesto tu enfoque del por qué querés adoptar, yo creo que ahí es donde se complica. No puedes escoger un niño, o sea, el sistema escoge el niño por ti, entonces resulta que te puede tocar un niño con discapacidad. ¿Qué haces en ese caso? Tu corazón era adoptar, pero ya si te ponen un niño con discapacidad, ya decís, pero yo no quería un niño con discapacidad. Entonces realmente, ¿cuáles son tus intenciones por el adoptar? ¿Por llenar el vacío que tenés como papá, o llenar esa necesidad y cumplir el rol como papá y mamá que necesita el niño? Edwin, nos gustaría que tú pudieras compartirnos un poco más de manera personal cuál fue tu experiencia con un niño que estuvo institucionalizado durante 13 años. Sí, como siempre lo he dicho, si tuviera la oportunidad de regresar el tiempo, creo que agradecería más y me quejaría menos, porque la vida me ha tratado bien. Dios conmigo ha sido muy fiel, siempre he dicho que estoy en deuda con la gracia por la forma en que crecí. A lo mejor sí fui un niño de 5 años que necesitó el abrazo de una mamá, que necesitó el consejo de un papá. Yo desde muy pequeño como que crecí odiando a mis amigos de la escuela que tenían papá, o regresar a la casa después de la celebración del Día de la Madre o del Día del Padre decepcionado. A los 8 o 9 años yo no quería aprender a manejar una bicicleta, no quería aprender a jugar fútbol, porque quería que mi papá me enseñara. Lastimosamente no estuvo, pero eso tampoco limitó entender el propósito de Dios para mi vida, aunque en ese momento sí no lo entendía. Pero creo que también fue la oportunidad más grande que tuve en la vida de experimentar una adopción verdadera y una adopción eterna. Y también lo he dicho, que soy de las pocas personas que ha tenido la oportunidad de como que experimentar los dos tipos de adopción. Fue complicado, pero siempre Dios puso ángeles terrenales a la par mía, encargados, trabajadores sociales, psicólogos, directores, incluso los mismos niños que vivían conmigo, que siempre tenían esa palabra para animarme y decirme que no pasaba nada y que estaban conmigo. Y siempre también lo he dicho, que dentro de un sistema de protección nuestra tristeza y felicidad siempre va a ser compartida, y creo que como seres humanos tenemos esa responsabilidad. Ahora yo trato de vivir siendo ese adulto que a mí me hizo falta cuando yo era un niño, ¿cómo es? ¿Institucionalizado? Exacto. Por eso hago lo que hago con la organización de Los de Atrás Vienen Conmigo. Para ir concluyendo, ¿qué es y cómo funciona Los de Atrás Vienen Conmigo? Los de Atrás Vienen Conmigo es una organización cristiana sin fines de lucro. Trabaja con jóvenes y adolescentes en Guatemala. La mayoría de estos jóvenes son personas que han salido de los sistemas de protección, y ser esas personas que cuando ellos sienten que ya no pueden, nosotros llegar. Prácticamente eso es lo que hacemos. Queremos agradecerte, Edwin, por tu tiempo, por compartirnos y hablarnos acerca de cómo está nuestro país actualmente, cuáles son algunos de los datos que tenemos de niños en nuestro país que están institucionalizados y cuál es un proceso de adopción. Muchísimas gracias. Me gustaría dar unas palabras de motivación a estas personas que quieren interesarse en conocer más sobre la adopción. Yo creo que trabajar con niñez vulnerable es una de las formas más tangibles en las que nosotros podemos vivir el Evangelio.
porque son personas que nunca nos van a poder devolver eso, lo poquito que nosotros les podemos dar. Trabajar con niñez vulnerable es mucho el reflejo de lo que Dios hace con nosotros como seres humanos. Entonces, qué mejor manera que como mentores, cuidadores, psicólogos, trabajadores sociales, nosotros podamos ser ese brazo para ese niño que tanto lo necesita. Muchas gracias, Edwin, por tu tiempo. Muchas gracias a ustedes por quedarse hasta aquí.